Y continuando con este panel de lujo que tenemos el día de hoy en este Foro de Libertad de Prensa en las Américas, cederé la palabra a una persona que ha sido reconocida como una de las 100 figuras más influyentes del mundo, según la revista Time. Ha recibido múltiples premios, condecoraciones. El diario El País de España la reconoció con el premio Ortega y Gasset, el Foro Económico Mundial también como una de las figuras más influyentes del mundo. No necesitan más presentación. Sus escritos son leídos literalmente por millones de personas. Creo que puso de moda la palabra bloguera. La gente entendió lo que era un blog gracias a nuestra siguiente invitada, Joanny Sánchez. Muchísimas gracias por esa presentación, gracias a todos, buenas tardes y sobre todo pues agradecer todo ese cariño que siento siempre que llego aquí, donde tengo tantos amigos, tantos conocidos, lectores y hasta familia. Bueno, cuando me dijeron que tenía la oportunidad de hablar aquí hoy junto a colegas de varios países de América Latina sobre el tema de la libertad de prensa, me atreví a titular los apuntes que traje con una frase que tiene algo de optimismo. Dice: libertad de prensa en Cuba, de la censura al atrevimiento. Bien, por décadas la prensa ha sido uno de los sectores más controlados y vigilados en Cuba, esa isla donde vivo y trabajo como periodista y directora del diario digital 14 y medio. Aunque me conocen más como la bloguera de Generación Y, desde mayo de 2014 pues estoy en esta travesía trepidante que es dirigir un periódico digital. Sin embargo, a pesar de esos excesos de vigilancia que han rodeado al sector, al gremio periodístico, en los últimos años han surgido en la isla numerosos medios independientes, gracias en parte a la tecnología, a estos artilugios mágicos casi que nos han permitido contar un país. Pero sobre todo, la razón para la aparición de todos esos medios ha sido un reclamo del público, de los lectores, para tener una mayor diversidad de temas y enfoques. Así que el ecosistema, llamémoslo así, de la prensa nacional se ha visto enriquecido con el surgimiento de muchísimos medios. Tenemos ahora hasta revistas de moda independientes, sitios digitales dedicados al béisbol fuera del control del gobierno y hasta portales con un enfoque feminista. Y allí también está nuestro diario. La característica fundamental de estos medios independientes es que están alejados de la retórica ideológica que caracteriza a los medios controlados por el Partido Comunista. Esta explosión de espacios periodísticos autónomos ha ocurrido, no obstante, sin que haya cambiado nada en la legislación cubana, que funciona más bien a manera de mordaza o jaula para la libertad de prensa. Seguimos habitando un país donde cualquier intento de difundir noticias o de promover opiniones diferentes a las del gobierno puede ser considerado un delito de propaganda enemiga. Cuba tiene varias de las leyes más restrictivas de toda América Latina para regular el ejercicio del periodismo. En muchos lugares de este mundo, los periodistas corren realmente un gran riesgo para su vida, los matan. En Cuba nos mataron el periodismo. La Constitución prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión y los reporteros están obligados a publicar artículos y reportajes que tengan como objetivo mantener y propagandizar los objetivos de la sociedad socialista. Una situación que ha sido denunciada no solamente desde dentro del país, sino también por organizaciones internacionales como el Comité de Protección a Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, la Sociedad Interamericana de Prensa, encarnada aquí por Trotti, también Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. En la isla donde vivo, un reportaje que cuestione el accionar de un ministro o un funcionario
puede acarrearle a sus autores ser acusados por un delito de difamación de las instituciones, a las organizaciones políticas y los héroes o mártires de la República. También pueden ir a la cárcel los que incurran en una calumnia, difamación, insulto o injuria a cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva contra figuras públicas. En cuanto a la estructura y el control de los medios, tampoco quedan muchos resquicios para la libertad. Por décadas, el Partido Comunista ha tenido la atribución no solo de nombrar los directores de todos los medios de alcance nacional, sino también adjudicar los recursos para que estos medios trabajen, desde la gasolina con que se mueven los automóviles y los vehículos donde los reporteros van a cubrir una noticia, hasta el papel con que se imprimen. Y también diseñar la línea editorial de cada uno de estos medios. Para colmo, porque hay más, la formación de periodistas en las universidades se inicia con un riguroso proceso de selección ideológica. Es de las pocas carreras universitarias que tiene lo que se llama una prueba de aptitud. Lo sé, porque yo la hice y tampoco la pasé. Y en sus aulas son frecuentes las purgas y las expulsiones por motivos políticos. Los antecedentes más recientes atemorizan a cualquiera y son de tintes bastante pesimistas. En marzo de 2003, todos saben, el gobierno del entonces presidente Fidel Castro desencadenó una feroz ofensiva contra la disidencia y especialmente el periodismo independiente. De aquellos 75 opositores que fueron condenados a largas penas de cárcel, al menos la tercera parte era un colaborador asiduo de algún medio de prensa. Fue un zarpazo contra el movimiento de periodismo independiente. Todo ese golpe represivo se hizo además con el soporte legal de la Ley 88, conocida popularmente como Ley Mordaza, que sigue lamentablemente vigente hasta el día de hoy. Aquellas encarcelaciones, además de generar un gran pánico en la población, provocaron un repudio internacional que obligó al castrismo a tratar de buscar nuevas formas de intimidar a los reporteros independientes, pero que ya no provocara tanto escándalo. Eso derivó en la estrategia represiva actual, los arrestos breves y arbitrarios, las agresiones físicas, la confiscación de los medios de trabajo como cámaras, laptops, memorias USB, discos duros, las amenazas por parte de la seguridad del Estado, esa organización que tras las sombras dirige todo el país, la prohibición de viajes y salidas del país, los ataques a la reputación, que conozco también, y la imputación de causas judiciales por los delitos que van desde la usurpación de funciones, o sea, usted no está autorizado a ser periodista, hasta lo que puede llamarse un atentado a la autoridad. En 2017, el año que recién concluyó, Cuba quedó en el puesto 172 entre 180 naciones en una clasificación elaborada por Reporteros Sin Fronteras que analiza la situación de la prensa en el mundo. En un mapa, en una geografía de cómo se comporta la libertad informativa y las libertades de que gozan los profesionales de la información, donde había desde los tonos más claros para las naciones que gozan de mejores oportunidades hasta los tonos más oscuros, Cuba estaba pintada de un rotundo negro. Tras esta descripción tan pesimista del estado actual de la prensa cubana, voy a pasar a detallar los motivos que tengo para la esperanza y el optimismo. Pequeños y frágiles atisbos de que en Cuba se ha roto de una manera irreversible el monopolio gubernamental sobre la prensa, o al menos que ya el Partido Comunista no puede controlar los aires informativos que recorren el país, ni la preferencia de los receptores por esa información. Cuando hace más de 10 años abrí el blog Generación Y para contar los detalles de la Cuba profunda, pocos se atrevían a poner por escrito su inconformidad con el sistema o a narrar ese país que la prensa oficial maquillaba.
Quienes habían hecho algo así antes de ese momento habían sido expulsados de su profesión. Aprovecho para saludar al periodista Reinaldo Escobar, aquí en la sala, jefe editorial. Jefe editorial de 14 y medio, y también una persona que gracias a hacer un periodismo incisivo y agudo y veraz, pues fue expulsado de la profesión y nunca más ha podido ejercer en ningún medio oficial. No importa, el camino independiente está abierto para ti. Pues entonces, además de ser expulsados, como le pasó a Escobar, otros habían sido arrestados, condenados o empujados al exilio. Más de una década después de aquel abril del 2007, en que escribí mi primer post y lo colgué en Generación Y, el ecosistema de la prensa independiente es múltiple, como decía en un inicio, y extenso. Diarios, boletines, blogs, cuentas de Twitter, canales de YouTube, Instagram, muchísimos caminos que han logrado sacar a la luz innumerables noticias, denuncias de violaciones de derechos humanos, reportes sobre la crítica situación de la isla y también sobre el trabajo de activistas, pero, ¿por qué no?, los sueños de los emprendedores locales o la historia de los inmigrantes que se juegan la vida para explorar nuevos horizontes. Sin embargo, no es la diversidad de enfoques y de temas lo que más me entusiasma, sino especialmente que en buena parte de estos medios emergentes e independientes se ha instalado como premisa insoslayable la búsqueda de la calidad periodística. El tratar de alcanzar estándares internacionales y proveer a los lectores de una información veraz, comprobada y bellamente escrita. Esa última parte me importa mucho, porque aunque yo soy no periodista de carrera, sino periodista a la carrera, mi profesión diplomada es la filología. Me interesa mucho que presentar un producto bellamente escrito, ¿no? En el último lustro, la prensa independiente ha dado un salto hacia la profesionalización a pesar de seguir ilegalizada. Reportajes medioambientales salidos de sus páginas han ganado importantes galardones internacionales e entrevistas publicadas en sus sitios digitales han alcanzado una amplia repercusión y no pocas veces han obligado al oficialismo a dar una respuesta, que no siempre ha sido la respuesta esperada, pero por lo menos es una respuesta. Ha ocurrido también un fenómeno muy importante y nos toca en nuestro diario digital pues ser parte de transparencia de fuentes de financiamiento, algo que no se había visto hasta hace muy poco en la prensa independiente cubana. Por ejemplo, hay varios medios que han apelado al apoyo de sus propios lectores. En el caso nuestro tenemos un sistema de membresía a través del cual los lectores apoyan el trabajo de nuestros reporteros. Son comunes ya que los diarios o los periódicos independientes saquen propuestas de campañas de crowdfunding para llevar a cabo un reportaje en específico o para soportar su labor de cada día, el pago por publicidad, en fin, aquel argumento que el gobierno siempre esgrimía del financiamiento de gobiernos, de partidos y de grupos ideológicos fuera de la isla, se ha desarmado en muchísimos casos porque hay medios que están apostando por la autonomía y el autofinanciamiento con canales transparentes y públicos. También, pues, ha corrido un virus muy bueno, muy positivo de la comprobación de los datos. Lo que decía Ricardo hace un rato, ¿no? De que ese debería ser el primero y el más importante de los géneros periodísticos. La búsqueda de diversas fuentes, aunque nos cuelguen en el teléfono. Uno de los grandes impedimentos que tenemos a la hora de hacer periodismo en Cuba es que las fuentes oficiales no quieren hablar. Y cuando hablan, muchas veces lo hacen bajo condición de anonimato, con mucho miedo y reservándose la mayor parte de los detalles más importantes. Siempre le digo a los periodistas de 14 y medio en la redacción, llama aunque te cuelguen, ve aunque te cierren la puerta, trata de entrar aunque terminen votándote. Y también, por ejemplo, me da esperanzas ver cómo se ha sumado al periodismo escrito muchísimas herramientas audiovisuales que nos ayudan mucho a transmitir información que a veces puede ser farragosa, como las estadísticas. En eso, el uso de infografías y otros apoyos visuales
ha tenido un repunte importantísimo en el último lustro. También un mayor rigor editorial, la figura del editor, esa persona tras las sombras que muchas veces no conocemos, que tiene a veces un lápiz rojo para señalar lo que no le gusta y regresar una y otra vez un artículo hasta que esté completamente listo y completamente terminado. Y sobre todo, y esto quiero subrayarlo, pasar de la denuncia, de la urgencia de la denuncia, a tratar de dar un resultado periodístico que sea lo más completo, que tenga estándares internacionales y que sobre todo pueda codearse con un artículo escrito en cualquier parte del mundo y en cualquier país donde prime la libertad de prensa. No apelar a la autovictimización de nosotros no podemos, sino de vamos a intentarlo. ¿Queda mucho por hacer? Uf, muchísimo. Por ejemplo, se debe terminar de empujar desde dentro y desde fuera para que el gobierno cubano deje de criminalizar la prensa, para que se cree una legislación que apoye y proteja el trabajo de los periodistas, para que no se penalice a las fuentes que brinden datos y tampoco se persiga a los lectores, cosa que ocurre también en Cuba. Se penaliza y se criminaliza a los lectores que eligen leer pues en medios que no están bajo el control del Partido Comunista. Pero también nos toca el reto de abarcar más temas. Nos encantaría tener un ojo en cada esquina, poder cubrir todas aquellas historias que nos hacen llegar. La mayoría de las veces no es que no queramos, es que no podemos, ya sea por la falta de recursos, de personal, el miedo también de los reporteros a llegar. Pero en este caso, reitero, es mejor no decir no podemos, sino tratar siempre de intentarlo. En fin, con esto concluyo. Nos falta poder hacer prensa con libertad. Prensa sin miedo y prensa sin censura. Gracias. Muchísimas gracias a Yoani Sánchez.